Supercrack Estrella presenta. Marte ya está colonizado. ¿Verdad que nos ocultan? Hice algunos vídeos donde os contaba los planes de escape de la Tierra que tienen las élites. Porque si el gran cataclismo sucede, cosa que yo doy por seguro, no creo que a los poderosos les valdrá solo con los búnkeres y ciudades subterráneas. Eso puede funcionar unos años, después de una guerra nuclear, por ejemplo. Pero a la larga, si hablamos de la conservación de la raza humana, este plan no funcionará. No se puede vivir bajo tierra durante cientos de años. Eso cambiaría por completo al ser humano tal como lo conocemos. Por lo tanto, ellos tienen otro plan. Abandonar el planeta en un momento dado. Mudarse a la Luna o Marte, por ejemplo. Porque eso de que no hay tecnologías para haberlo hecho hace décadas, no me lo creo. Habrá miles de cosas en el campo científico que nosotros nunca conoceremos. Por cierto, en la serie Los Simpsons nos cuentan muchas veces las cosas que van a pasar. Predijeron algunos acontecimientos muy importantes, que luego sucedieron. El 11S, la llegada de Donald Trump, y muchos más. Esa serie es una especie de escaparate que nos informa de la realidad que no vemos. Solo hay que estar atentos. Pues bien, con todo eso dicho, hay un episodio del que me acabo de acordar. La Tierra está a punto de colapsarse, y los más poderosos disponen de transbordadores espaciales para huir del planeta. A Lisa Simpson la eligen para sobrevivir, ella se lleva a Marge con ella. Despegan y se dirigen a Marte que ya está colonizado y preparado. Homer y Bart se cuelan en el otro transbordador que lleva a los más inútiles, pero en vez del Marte los envían al Sol. Otra predicción de la serie, por lo que veo. Ahora voy con el tema de Marte. Existe una foto que todos hemos visto. Se ha hablado tanto de ella que casi todos la toman por un montaje. Un astronauta caminando sobre la Tierra roja de Marte, lleno de óxido de hierro hidratado. En el cuello, tiene una cámara para tomar esos primeros pasos históricos. Que nadie, sin embargo, habrá de ver. Debido a que el hombre encerrado en un traje espacial presurizado con la bandera estadounidense en el brazo, oficialmente nunca existió. De acuerdo a la información confidencial recogida por Luca Scantamburlo, escritor independiente e investigador, la NASA en 1970 organizó 2 misiones secretas a Marte en colaboración con la entonces Agencia Espacial Soviética, con el fin de recuperar los artefactos de una antigua civilización marciana. Al mando de las 2 misiones secretas, habría 2 astronautas bien conocidas por el público en general, sorpresa, sorpresa. Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Fotos difundidas por el sitio web independiente mostrarían a Buzz Aldrin durante una exploración del suelo marciano. Los detalles Lucas Scantamburlo las recibió de su contacto personal y de más alto secreto. El hombre, presumiblemente un militar de la OTAN que habría sido capaz de ver el acuciante material, de hecho reveló cómo y cuándo estas misiones se llevaron a cabo, y cuál era su objetivo. No solo eso, también proporcionó el material para apoyar sus afirmaciones. 4 fotos que, de hecho, muestran a un astronauta norteamericano estando en la superficie marciana. Estas imágenes fueron tomadas por un video dentro del lago Grun, dice Scantamburlo. Son ciertamente digitales, no hay duda. Solo puedo especular. Tal vez son capturas tomadas delante de imágenes fijas de vídeo, o ellos son fotos de imágenes impresas. Ignoro quién tomó las fotos, puede haber sido mi fuente u otra persona que luego las remitió a él. El lago Grun se encuentra dentro de la base más misteriosa, la infame Área 51. Desde allí las fotos habrían sido enviados a Luca Scantamburlo por su contacto personal y secreto. Las imágenes mostrarían a Buzz Aldrin caminando sobre la superficie de Marte. Mi fuente me dijo que el famoso astronauta Buzz Aldrin habría sido solo el comandante de la primera misión tripulada secreta a Marte, llamado WXB, una misión del año 1970 y organizada como parte del proyecto que describió como Proyecto Red Sun. De estas expediciones marcianas, Lucas Scantamburlo obtuvo la confirmación de otro famoso insider, Moonwalker 1966 Delta. El autoproclamado comandante del Apolo 19, misión que oficialmente nunca ocurrió, tenía que llegar a la cara oculta de la Luna para estudiar de cerca las anomalías fotografiadas desde las misiones Apolo anteriores. Principalmente, una supuesta enorme nave que se encuentra desde tiempo inmemorial en la Luna. Pero el Apolo 19 nunca llegó a su destino, debido a un fallo que amenazaba con matar a la tripulación. Y el relato que el mismo Moonwalker 1966 Delta, seudónimo bajo el que se escondía un famoso ex-astronauta, dijo a Scantamburlo en un intenso intercambio de mensajes luego se convertiría en el libro Apolo 20.
The Disclosure, el comandante del Apolo 19, confirmó independientemente la existencia de estas misiones secretas conjuntas soviético-estadounidenses en Marte, indicando el mismo nombre, Proyecto Red Sun. Pero aún hay más. Hace algún tiempo un programa de televisión de un canal estadounidense tuvo como invitado al exastronauta Eugene Cernan y el tema de debate fue el futuro de la exploración espacial. A pesar de la crisis económica, los Estados Unidos debería invertir miles de millones de dólares para llegar a Marte en 2035, como afirma Buzz Aldrin. Y Cernan, a la pregunta, respondió así: Buzz quiere volver a Marte, o Buzz quiere retornar a Marte. ¿Un simple desliz verbal o un error que reveló accidentalmente un secreto? Igualmente significativas fueron las declaraciones de Robert Dean, ex sargento mayor del ejército de Estados Unidos y revelador en el campo de la ufología, que fue un orador invitado en Exopolitics Summit 2009 en Barcelona, organizado en julio de 2009. A Dean se le pidió comentar los informes sobre la existencia de una base secreta en la Luna. Bob Dean respondió hablando de un programa espacial secreto, separado de la NASA, activo desde hace algún tiempo. Dean también mencionó el llamado presupuesto negro del Departamento de Defensa, es decir, los presupuestos y la financiación secreta del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. También habló de lanzamientos espaciales secretos que supuestamente tuvieron lugar en los últimos 30 años, desde el territorio de Estados Unidos. En particular, dijo: sí, estamos en el espacio. Sí, estamos en la Luna. Y sí, Dios nos ayude, hemos ido a Marte. La última declaración es perentoria. Fuimos a Marte, lo que significa implícitamente que fue enviada una tripulación humana. Otra coincidencia es también las enigmáticas estructuras simétricas recién descubiertos en Marte. Un usuario de YouTube, David Martínez, con la ayuda de Google Marte ha encontrado algunas formaciones en la superficie del planeta rojo que recuerdan las imágenes de una posible base. Martínez ha bautizado las dos estructuras Bioestación Alfa y Bioestación Delta. A finales de los años 80, el físico Bob Lazar declaró que los Estados Unidos no solo tienen una base en la Luna, sino también una base secreta en Marte. Por tanto, el hombre ya puede haber estado en Marte y haber dejado sus huellas detrás. Pero en este caso, ¿por qué es tan importante mantener en secreto este gran logro? ¿Por qué no decirle al mundo una hazaña tan excepcional? ¿Por qué elegir la vía del silencio y seguirla durante décadas? La pregunta es legítima y lícita. Probablemente se trataba de misiones espaciales que han tenido el apoyo de solo ciertos círculos, de ciertos grupos de poder, mientras todo estaba oculto a la mayoría de la población terrestre. ¿Pero por qué? Y es interesante notar el fuerte paralelo con una teoría propuesta por un programa de televisión llamado Science Report en 1977, entonces suprimida después de la emisión del episodio Alternativa 3. En el último episodio, el documental sugirió la inquietante hipótesis de que los seres humanos podrían extinguirse en la primera mitad del siglo XXI, debido a una nueva edad de hielo. Como se describe en un artículo dedicado al tema, en la cara de esta perspectiva desastrosa, las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, diseñaron tres alternativas para salvar a la élite de la catástrofe, una de las cuales consistió en la construcción de ciudades subterráneas en la Luna y Marte. Es posible que el proyecto Red Sun encaje en un programa más amplio de la colonización de Marte para hacer frente a la inminente edad de hielo que se avecina en el horizonte cercano de la humanidad. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Supercrack Estrella presenta: la élite se escapa a Marte dejando al 99% de la gente de la Tierra a sufrir en un planeta moribundo. Newsweek sacó un artículo esta semana afirmando que los nuevos proyectos espaciales comerciales por multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos se tratan realmente de una supuesta vía de escape para los ricos, para la élite, que es el 1% del planeta, que planean escapar a Marte y dejar el resto de nosotros sufrir en un planeta moribundo. Las empresas que realizarían los viajes espaciales dicen que están creando una forma de que la especie humana pueda poblar otros planetas. Pero la conclusión es que solo los ricos tendrán los medios para ir a Marte. El precio de la entrada con destino a Marte es de $500.000 por persona en este año 2015, y eso es solo para llegar allí. Imagina los nuevos trajes espaciales con casco que tendrá que comprar cuánto costarán. Mientras muchos sueñan con escapar de la Tierra para establecerse en Marte, los multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos están trabajando para hacerlo posible. Pero encontrar un nuevo hogar en el planeta rojo es probable que solo sea para los ricos, dejando a los pobres a sufrir en el ambiente de la Tierra que se derrumba y donde cada día estallan más el conflictos. El mundo es una mierda ahora.
terrorismo, cambio climático, acritud política. Es bueno saber que Elon Musk y Jeff Bezos tienen un plan. Ellos le ayudarán a las personas más ricas del mundo a ir a Marte y empezar de nuevo, dejando al 99% de la gente de la Tierra a sufrir en un planeta moribundo. Esta es la otra cara de la tácita de Musk de SpaceX y de Bezos Blue Origin. Las empresas de los viajes espaciales dicen que están creando una forma de que la especie humana pueda soportar y poblar otros planetas. Pero la conclusión es que solo los ricos tendrán los medios para ir a Marte. El precio de la entrada con destino a Marte según Musk es de $500.000 por persona en 2015, y eso es solo para llegar allí. Imagina los nuevos trajes que tendrá que comprar para ir. Así que usted puede imaginar un escenario que es algo así como en la década de 1970, cuando las clases más ricas se trasladaron a los recién construidos suburbios, dejando a las clases más bajas en los barrios en declive. De hecho, las clases altas que huyen aceleraron la decrepitud de las ciudades más antiguas de esa era mediante la reubicación junto con su dinero e influencia. Hoy en día, estamos viendo una situación similar en Siria, ya que las personas más ricas y educadas están escapando a Occidente, lo que hará que el país sea aún más difícil de estabilizar y de reconstruir. Una dinámica de este tipo podría aplicarse a todo el mundo en unos 40 años. Tal vez los historiadores y científicos, que trazan la degeneración de la Tierra, van a trazar un enlace directo de nuevo al clima de este mes en las conversaciones en París. Pero como siempre, van a decir: el medio ambiente se salió de control. Sequía. Convulsión. Anarquía. Y entonces los banqueros de Wall Street, titanes de la tecnología, directores generales y el séquito de Jay-Z, decidieron largarse y construir mansiones en burbujas espaciales marcianas. Todo esto puede parecer una locura, excepto que no es. El mes pasado, Blue Origin dio un avance en la tecnología de los vuelos espaciales por otra muesca importante. La compañía secreta lanzó un cohete de 62 millas en el espacio y luego aterrizó en posición vertical, que se puede ver en una película de ciencia ficción, a pocos pies de distancia de la plataforma de lanzamiento del cohete. Es un paso hacia la fabricación de cohetes reutilizables, y los cohetes reutilizables son absolutamente esenciales para obtener el costo de un vuelo a Marte lo suficientemente bajo como para ampliar el mercado objetivo más allá de la lista Forbes 400. Para efectos de comparación, las misiones del transbordador espacial de la NASA cuestan alrededor de $200 millones por astronauta, y esos vuelos fueron solamente en órbita. En comparación con ir a Marte, la órbita es como poner un dedo del pie en el Atlántico frente a la vela desde Europa al Nuevo Mundo. Y el servicio de transporte, por cierto, no era un cohete reutilizable, era un compartimiento de pasajeros reutilizable. Nadie había hecho previamente un cohete reutilizable, que es tanto un gran coste. La economía era tan mala como si tuviera que comprar un nuevo motor para cada viaje en coche. Blue Origin está entrando en una carrera espacial real con SpaceX, lo que ayudará a impulsar la innovación y reducir los costos. La ventaja de SpaceX en el negocio de lanzamiento de satélites como una manera de practicar para los viajes espaciales tripulados. Blue Origin abrió un pequeño proyecto en Amazon.com específicamente para llevar a la gente a otros planetas, y consiguió su primer cohete de la Tierra en abril. También en la mezcla está Richard Branson con su Virgin Galactic y cofundador de Microsoft, Paul Allen, que financió los nerdily nombrados Stratolaunch Systems. El espacio se está convirtiendo en un lugar para los multimillonarios. Por lo menos en algunos círculos, las colonias de construcción en Marte ha entrado en el reino de lo posible. Algunos escritores y científicos piensan que los primeros valientes harán el viaje de 6 meses a Marte dentro de 10 años, y eso es la predicción de Almizcle. No mucho tiempo después de que la tecnología está probada, vuelos regulares de suministros y de gente va a comenzar. Los pioneros tendrán que construir espacios interiores habitables y, más tarde, las comunidades con cúpula. Ese plazo es aleccionador y está a solo 25 años a partir de ahora. Piense qué tan rápido pueden pasar 25 años. La migración verdadera comenzará en el año 2040. El volumen será bajar los precios de los vuelos de decenas de millones de dólares por persona a $500,000. La gente comenzará a hacer empresas en Marte. Tomarán sus familias. No va a ser un paseo vacaciones, Almizcle dijo en las entrevistas. Va a estar ahorrando todo su dinero y venta de todas sus cosas, como cuando la gente se trasladó a las primeras colonias americanas.
Su objetivo, que él cree que se puede lograr, es conseguir que Marte tenga una población de 1 millón de habitantes, lo que Almizcle dice es el umbral crítico para nosotros como civilización para no unirse al número potencialmente elevado de un planeta civilizaciones muertas por ahí. Y ese comentario llega al punto sobre el que se va y por qué. Algunos se van a buscar oportunidades, pero la hipótesis tranquila es que muchos saldrán de la propia conservación. El cálculo triste es que el negocio de Marte se ve mejor cuando las cosas se ponen peor en la Tierra. ¿Quién va a hacer eso? El costo del vuelo y preparación para ir a otro planeta solo será para los súper ricos. ¿Dónde están las personas ricas? La mayoría de las compañías de viajes espaciales hasta ahora son estadounidenses. ¿Y si esas empresas tienen su mayoría estadounidenses? ¿Vamos a comenzar una colonia humana en Marte o una colonia norteamericana en Marte? Saludos de Supercrack Estrella, y si el video te gustó pulgar arriba porfa. Supercrack Estrella presenta las ciudades flotantes listas para evacuar a la humanidad. La asombrosa ciudad flotante que apareció en los cielos de la ciudad Orange. Hay pruebas de que esta ciudad se pudo ver en el pasado, y que procede de Marte. También sabemos por información que me ha dado a mi Supercrack Estrella, que estas ciudades flotantes aparecen por medio de rituales. Pruebas de la existencia de estas ciudades flotantes en el pasado, la ciudad flotante de Orange, y la ciudad flotante de la novela tercera parte de los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, es una obra de literatura infantil o juvenil. Pero contiene unas informaciones científicas asombrosas, además de algunas situaciones realmente curiosas. Los dos satélites de Marte, el dios de la guerra, Phobos y Deimos, fueron descubiertos por el astrónomo norteamericano Asaph Hall en el año 1877. Sus nombres significan miedo y terror. Lo extraño es que son descritos en la obra de Jonathan Swift, con sus parámetros exactos, en 1726, 150 años antes de su descubrimiento oficial. En la tercera parte de los viajes de Gulliver, se describe los dos satélites de Marte, por boca de Gulliver, y da sus coordenadas con una precisión sorprendente. Leemos en el texto de Swift. Han descubierto, se refiere a los científicos tripulantes de la gigantesca isla volante que recogieron a Gulliver, dos estrellas interiores o satélites, que giran alrededor de Marte, del que el más próximo se encuentra de su centro a 3 veces exactamente de su diámetro, y el más alejado a una distancia de 5 veces el mismo diámetro. Estas medidas son completamente exactas. Gulliver proporciona muchos más datos, que no detallamos, pero que son tan correctos y precisos como los anteriores. Pero la pregunta que hay que hacerse es cómo llegaron esos datos a Jonathan Swift 150 años antes del descubrimiento oficial de los satélites de Marte. Pues bien, las informaciones sobre los satélites de Marte fueron dadas a Gulliver por los tripulantes de la isla voladora. ¿Tripulantes de un ovni? ¿Y estos cómo lo sabían? Y por si fuera poco, le dijeron a Gulliver que ellos eran marcianos, que venían del planeta rojo. Gulliver, Swift en este caso, tuvo información que alguien le hizo llegar. Informaciones que han resultado ser ciertas. La única duda que subsiste es saber quién era ese alguien. ¿Extraterrestres? Marte ha sido siempre enigmático por naturaleza. El astrónomo italiano Schiaparelli en 1877, creyó ver unas líneas transversales que surcaban el planeta y que él asoció a gigantescas obras de ingeniería, y las identificó como canales. Percival Lowell pensó que aquellos canales eran construcciones de los últimos habitantes del planeta que trataban de subsistir en un mundo agonizante, donde el agua era ya muy escasa. Y finalmente, en una de las fotografías de la región marciana de Sidonia, aparecen unas formaciones muy similares a las pirámides egipcias y, lo que es más asombroso, también parece verse reflejado un rostro con rasgos casi humanos, parecido a la esfinge. Y una última cuestión sobre los satélites marcianos. El astrofísico Josip Schilowski sostiene que Phobos es un satélite hueco, ya que su peso no correspondería a su tamaño. Según los conocimientos actuales, no existe en el universo ningún cuerpo planetario que sea hueco. Exceptuando, claro, que sea artificial. La edición del 13 de abril de 1892 del periódico Spectator llevaba un artículo titulado Telegrafiando a Marte con señales solares. Este fue uno de los primeros artículos que trataban con las dificultades de la lengua involucrada en comunicarse con los marcianos.
El artículo señala que la información matemática puede ser intercambiada, pero cuestiona cómo comunicar conceptos abstractos, tales como cómo hemos de preguntar si los marcianos tienen ingenieros y barcos, luces eléctricas y glaciales, 5 sentidos o cabeza y pies. En Marte las ciudades son todas subterráneas y están interconectadas con enormes tubos ovales de metal, de 300 a 500 pies de diámetro. Son estos tubos los que han confundido a los astrónomos en la Tierra. Algunos creen que son canales de diseño inteligente para transportar la escasa agua a través del planeta. Las arenas cambiantes del desierto a menudo los cubren y descubren, lo cual conduce a una confusión adicional, puesto que parecen aparecer y desaparecer. La gente de Marte es más pequeña que la de la Tierra, con un promedio de 4 pies y 6 pulgadas en altura y son de apariencia algo mongol. Los marcianos originalmente emigraron a Marte en una nave espacial desde un planeta moribundo, hace más de 1 millón de años. Ellos también vinieron a nuestro planeta y crearon una colonia, pero la encontraron difícil de mantener. También fue explicado por Nurel que esta colonia evolucionó hasta convertirse en nuestra actual raza china. Los marcianos le explicaron a Norman que hace más de 100.000 años Marte era muy parecido a la Tierra. Había aire, agua y una abundancia de vida de plantas y animales. En aquel momento, a través de su ciencia oculta y también con sus telescopios superiores, ellos vieron, en alguna parte del espacio, que tenía lugar un cataclismo. Un sol gigante se incendió como una nova y luego explotó. Grandes pedazos salieron disparados hacia el espacio en diferentes direcciones. Cada pedazo era un sol atómicamente ardiente, más pequeño. Fue determinado, en base a cálculos, que uno de esos pedazos ardientes pasaría muy cerca de nuestro sistema solar. Los marcianos tenían las opciones de quedarse en Marte o emigrar a otro planeta fuera de nuestro sistema solar. Después de una búsqueda, encontraron que no había otro planeta disponible que fuera adecuado. Así, se decidió una alternativa. Ellos construyeron ciudades subterráneas. Después de que el cataclismo golpeara el sistema solar, Marte quedó diezmado y quemado. La Tierra también sufrió, ya que hubo grandes terremotos y olas gigantes al cambiarse drásticamente la órbita terrestre y su eje. La historia de Ernest Norman, similar a la de otros escritos esotéricos de ese tiempo, es interesante por sus observaciones sobre las condiciones climáticas de Marte, que no eran conocidas por los científicos a mediados del siglo XX. Su afirmación referente a volcanes en Marte fue verdaderamente profética, considerando que en el tiempo en que su artículo fue escrito Marte no era considerado como sísmicamente activo. Con los avances en los cohetes espaciales, Marte se volvió uno de los primeros planetas en recibir atención, aunque no ha sido un planeta fácil de alcanzar. En noviembre de 1962, los soviéticos lanzaron una sonda a Marte, llamada Marte 1, con llegada prevista para junio de 1963. Sin embargo, solo 10 semanas antes del encuentro programado, los soviéticos perdieron contacto con la nave. 3 años más tarde los soviéticos enviaron otra sonda llamada Zond 2, que fue programada para sobrevolar Marte. Esta sonda también perdió contacto con la Tierra en abril de 1965. En 1969, los Estados Unidos enviaron la sonda Mariner 7 al planeta rojo. En 1970 la sonda perdió comunicación por radio con la Tierra, se comenzó a perder su control, se vaciaron sus baterías y la velocidad de la nave se incrementó. Misteriosamente, unas pocas horas más tarde, el Mariner 7 repentinamente cesó de dar tumbos, la comunicación de radio fue restaurada y la velocidad de la nave espacial regresó a la normalidad, a pesar de que su sistema estaba inoperativo. Los científicos comenzaron a hacer chistes acerca del gran necrófago galáctico. Así que según esta información los marcianos pusieron bases en China, esto podría explicar por qué aparecen tantas ciudades flotantes en China, como estos casos que paso a relatar. Miles de personas se paralizan al ver una ciudad flotante en el cielo de China. Según los reportes de varios canales de televisión en China, los habitantes de Foshan fueron impresionados por la aparición de una supuesta ciudad gigantesca sobre el nublado cielo chino. La denominada ciudad se hizo visible de un momento a otro paralizando a la población. Los reportes dicen que la misteriosa ciudad parecía incluso formada de rascacielos. El video fue grabado por un habitante de Foshan y luego fue diseminado por los medios chinos al mismo tiempo que se hacía viral en las redes. Un fenómeno similar se produjo días después en la provincia de Jiangxi, también en China otros eventos del mismo estilo han sido reportados previamente. En 2011 una imagen que bien parece tener forma de una ciudad se vio flotar por sobre la ciudad de Huangshan. En esa ocasión, muchas personas diferentes
habitantes lograron fotografiar el evento. Por cierto, la ciudad flotante de China es la misma que apareció en la ciudad de Orange, Estados Unidos. Esto hace que sea imposible de que se trate Fata Morgana. El efecto Fata Morgana es una forma de espejismo que se puede ver en la Tierra o en el mar. Se trata de la distorsión óptica y la inversión de los objetos distantes, tales como barcos, islas y costas. El espejismo aparece en ocasiones como una ciudad en las nubes. Según los expertos, los espejismos Fata Morgana son causados por los rayos de luz que se someten a flexión cuando pasan a través de capas de aire con diferentes temperaturas. Más casos. Impresionante, habitantes de una aldea ven una ciudad flotante en el cielo en Nigeria. Durante los últimos años ha habido muchas historias fascinantes alrededor del mundo, de seres extraños u objetos que aparecen en los cielos en diferentes partes del mundo, casos completamente inexplicables para la ciencia. No hace mucho tiempo apareció una de esas apariciones inexplicables y espectaculares que en su tiempo pasó desapercibida por casi todo el mundo, pero que sigue siendo un gran misterio para los estudiosos de estos extraños fenómenos. La historia es de que cientos de habitantes de una aldea lejana a la ciudad de Bauchi en Nigeria vieron una gran ciudad flotando en el cielo por encima de su aldea. Cabe señalar que desde tiempos atrás y ahora varios contactados, canalizadores y videntes afirman en sus mensajes que algo similar a lo sucedido en este grandioso caso les fue relatado, sobre las ciudades flotantes listas para evacuar a la humanidad. Según ellos, estas ciudades naves salvarían a los humanos de las catástrofes que estarían por suceder en un futuro en la Tierra, salvando a todos los niños, la mayoría de las mujeres y a todos los hombres justos. Esta noticia fue publicada en un periódico local de esa ciudad de Nigeria con el siguiente título: The Day Sitio Verdulali Village in Bauchi. El lugar donde ocurrió esta impactante noticia es en un pueblo lejano llamado Durali, situado en el estado de Bauchi, en Nigeria. Todo esto ocurrió en marzo de 2011, donde prácticamente todo el pueblo, que consta de unos pocos cientos de personas, vieron una luz brillante en el cielo inmediatamente después de la oración de la mañana en la mezquita local. Poco después, vieron una ciudad voladora masiva o ciudad flotante descendiendo desde fuera del cielo. Uno de los testigos presenciales, Saidu Mesai, quien se gana la vida preparar el té, el café y las bebidas de chocolate caliente para los locales, dijo a los periodistas de un periódico nigeriano que vio la luz en el cielo después de la oración de la mañana en la mezquita local mientras se preparaba para comenzar el trabajo del día. Saidu y cientos de otros aldeanos, incluido el jefe imán de la mezquita de la aldea, Malam Sheul Imán, vio fue una luz brillante en el cielo y que daba la apariencia que estuviera cayendo sobre la aldea. Según Saidu, apareció una amplia masa grande de algo que parecía una nube de la nada, y que volaba lentamente sobre el pueblo justo a la altura de un árbol promedio. La nube era transparente y luminosa, además vi hermosos edificios altos en su interior. Era como una ciudad voladora y muy brillante. Y de ella podía escuchar el sonido de las máquinas que hacen ruido tal como se escucha en la fábrica de cemento de Asaka. Para esto fuera aún más sorprendente y tuviera más veracidad, Saidu Do fue el único testigo de esta increíble experiencia. Casi habría sido imposible tomar su testimonio como un hecho. Pero fue entonces cuando se descubrió, después de su declaración de la ciudad voladora, que increíblemente fue presenciado por casi todos los habitantes del pueblo. De hecho eran cientos de ellos, incluso hasta el jefe imán de la mezquita del pueblo. Además, se podría decir que todos los niños y adultos de esa lejana aldea vieron lo mismo y corroboraron la misma historia. Otro testigo que dio su testimonio, Dauda Mohamed, un agricultor, también vio el ovni mientras él estaba fuera en los campos. Dijo que se dio cuenta del ovni en el cielo y que estaba más sorprendido que asustado. Él también dijo que vio a los edificios de la ciudad flotante, que apareció envuelta en nubes. Un niño de 10 años de edad, Ibrahim, que fue entrevistado por los reporteros locales del periódico, dijo que vio el ovni que pasa detrás de un árbol y que aparecen en el otro lado. El joven parecía estar evidentemente confundido acerca del objeto extraordinario, porque él parecía pensar que el ovni pasó a través de los árboles. Cuando se preguntó a los aldeanos por su opinión acerca de lo que vieron, ellos expresaron la opinión de que era obra de Dios. El jefe imán de la aldea, Malam Sheul Imán, confirmó el avistamiento. Él lo atribuyó a Alá y el Genios, una referencia a los espíritus en el folclore islámico y árabe. Malam Sheul Imán, quien era el jefe imán de la aldea, confirmó en el consenso general de los habitantes del pueblo y específicamente afirmó que creemos que tal vez Dios usó esos avistamientos para que podamos abrir los ojos para ver cómo los genios, espíritus, viven en su propio mundo. Alá es grande, y no hay nada que no puede hacer en la tierra.
Exactamente 2 semanas después de que aparece en nuestro pueblo, ese objeto volador visitó de nuevo nuestro pueblo, y se quedó en el cielo errante por el pueblo durante casi 1 hora y después se fue. Estamos contentos porque demuestra que somos un pueblo especial. Otras ciudades alrededor ni siquiera se les da ese privilegio. Cuando se le preguntó si el pueblo había presentado una queja formal o reportar a las autoridades locales, el imán dijo que no vieron la necesidad de informar de este evento, ya que el objeto volador no había perjudicado a ninguna persona, no había heridos, y todos estaban convencidos de que era sin duda una visita positiva y no negativa. La descripción anterior de estos aldeanos acertadamente entra en la categoría del avistamiento de un objeto volador no identificado, popularmente llamado ovni o platillo volador, un fenómeno paranormal que es ampliamente conocido y reportado en el mundo occidental, pero esta palabra nunca se escuchó o se habla en esta parte del mundo, de una manera que recuerda el pasaje bíblico, Apocalipsis 21:2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por supuesto, nadie hubiera creído la historia si solo Saidu lo había presenciado. Muchos hubieran pensado que había fumando algo. Pero prácticamente todo el mundo en el pueblo logró ver la ciudad voladora que desciende del cielo. Yao Kaugama, un funcionario político del área del gobierno local, comentó: "Creemos que es un signo de lo que está por venir, algo grande va a salir de ese pequeño pueblo. Algo así como un gran invento, que afectará o beneficiará a la vida de la humanidad". Cuando fue contactado, el presidente de Darazo área del gobierno local en el momento del avistamiento, Hon. Sabo Bako Sade, dijo que estaba al tanto de la visita paranormal en Lanzai y se habría llevado a cabo una investigación a fondo, pero fue en ese momento del incidente cuando todas esas zonas estaban ocupadas por merodeadores ladrones armados que atacaban las estaciones de policía y robaban los bancos en su área del gobierno local. Insistió en que el tipo de aparición sobrenatural nunca había ocurrido en Darazo desde la creación de la zona, y nunca había sido informado de nuevo después de los incidentes Dulali. Él dijo: "Cuando me enteré de la noticia al principio pensé que era una broma, o un rumor salvaje circulado por la gente, porque en ese momento estábamos siendo atacados por matones, a quienes no pudimos determinar si eran Boko Haram o ladrones armados. Estábamos bajo una enorme presión. Pero el avistamiento sobrenatural en Dulali fue especial, esto que pasó fue extraordinario, fue una experiencia de vida, incluso para mí como político. Planeé la creación de un comité de investigación exhaustiva sobre el incidente, pero me ataron las manos en ese momento. Cabe señalar que en este pueblo alejado de las ciudades los habitantes no cuentan con electricidad, mucho menos con aparatos como radios, televisores, móviles, etc. Por lo tanto no están contaminados de la mente para así poder decir que todo esto lo repitieron de una historia de una película o cualquier historia del internet. Muchos usuarios de las redes sociales dan sus opiniones. Algunos aseguran se trata de un espejismo lo que vieron estas personas, otros se trata de un verdadero avistamiento de una ciudad flotante traída a la Tierra por extraterrestres para salvar a la humanidad. Algunos piden pruebas absurdas como que porque ninguno de los aldeanos le sacó una foto con su móvil, sabiendo que en este remoto pueblo la gente carece de todos estos aparatos electrónicos. Ahora, los últimos avistamientos realizados por residentes de California, NE.uru. muestran imágenes del avistamiento que parece ser casi idéntica a la de China en el año 2015. Hasta el momento, 3 teorías se han propuesto de lo que los misteriosos avistamientos podrían haber sido. Solo es otro elaborado engaño, una conspiración del gobierno, o es de hecho, un portal a otra dimensión. ¿Es posible que un universo paralelo se haya abierto en la Tierra? Misteriosa ciudad flotante reaparece en el cielo creando confusión entre los residentes en California. Sin embargo, la parte más misteriosa del avistamiento que tuvo lugar a lo largo de California es el hecho de que es casi idéntica a la que apareció sobre China en el año 2015. Curiosamente, muchas personas creen que la misteriosa aparición de ciudades flotantes por encima de la Tierra podría ser causada por los misteriosos experimentos que tienen lugar en el acelerador de partículas LHC en el centro del CERN en Ginebra, Suiza. Hasta ahora, los científicos han estado disparando el acelerador de partículas a sus niveles de energía más altos en un intento de encontrar o incluso crear agujeros negros en miniatura. De acuerdo con los científicos del proyecto, no solo es posible la creación de mini agujeros negros, sino que la gravedad de nuestro propio universo puede filtrarse en un universo paralelo. Debido a estas declaraciones, muchas personas alrededor del mundo creen que los experimentos como los del CERN y sus rituales podrían crear fenómeno nunca antes visto en el planeta Tierra.
Un ejemplo de este fenómeno podría ser las numerosas ciudades misteriosas flotantes que se han visto alrededor del mundo. A pesar de sus inusuales habilidades, Tesla al principio tenía poca paciencia con aquellos que creían en poderes psíquicos o espíritus. Tesla a menudo negaba que él tuviese poderes sobrenaturales o que fuera oriundo de más allá de la Tierra. Tales alegaciones, junto con su convicción en la realidad de extraterrestres, casi seguro dañó la reputación de Tesla en los entornos científicos. Tesla frecuentemente escribió acerca de sus frustraciones con gente que quería creer que él era un ser sobrehumano. Un gran número de seres humanos nunca son conscientes de lo que está sucediendo alrededor suyo y en su interior. Por esta razón caen millones de seres víctimas de enfermedades y mueren prematuramente. Los más comunes acontecimientos diarios les parecen misteriosos e inexplicables. Después de su inicial recepción de señales enigmáticas de radio en 1899, Tesla trabajó durante muchos años para perfeccionar el equipo receptor y transmisor que se necesitaba para recoger mejor y traducir las posibles transmisiones extraterrestres. Al principio, las señales no eran otra cosa que sonidos rítmicos, casi como una transmisión de tipo clave de Morse. Alrededor de 1918, Tesla comenzó a recibir lo que consideraba eran transmisiones de voz, excepto que las voces que había estado registrando no eran humanas. Tesla escribió que los sonidos que estoy escuchando cada noche, en principio parecen voces humanas conversando en un lenguaje que no puedo entender. Encuentro difícil de imaginar que realmente estoy escuchando voces reales de gente que no es de este planeta. Debe haber alguna explicación más simple que hasta ahora no he encontrado. En 1925, Tesla escribió que estoy escuchando cada vez más frases en estas transmisiones que son definitivamente en inglés, francés y alemán. Si no fuese por el hecho que las frecuencias que estoy registrando no son usadas por estaciones de radio terrestres, pensaría que estoy escuchando a gente en alguna parte del mundo hablando unos con otros. Este no puede ser el caso, ya que estas señales vienen de puntos en el espacio, más allá de la Tierra. Tal como hemos dicho, Nikola Tesla puede haber sido uno de los primeros en recibir extrañas señales de radio, que él pensó que eran de más allá de la Tierra, pero ciertamente no fue el último. Es ahora conocido en los diarios de Charles Fort, que misteriosos mensajes aparentemente de origen extraterrestre han estado siendo recibidos repetidamente por aparatos electrónicos caseros. Asombrados testigos han reportado extrañas señales emanando de televisiones apagadas o radios, así como extrañas llamadas telefónicas llenas de sonidos electrónicos y voces susurrantes. He explicado en muchos vídeos que son esas voces que susurran, como la que aparece en la película La Bruja, de la que ya realicé un video. Esas voces son seres híbridos de demonios con humanos, así que el fenómeno satánico podría proceder de Marte, pero usan otra frecuencia en su mundo, en fin, muy lioso. En los primeros días de la radio, los aficionados se asombraban cuando los primitivos dispositivos repentinamente estallaban con señales claras y fuertes, mucho más poderosas que cualquier estación existente en ese tiempo. Las señales a menudo han sido explicadas como interferencias normales de radio, causadas por el tiempo u otra fuente natural. En 1965, los científicos soviéticos Gennady Sholomovsky, Nikolai Kardashev y S. Shklotsky recibieron atención a nivel mundial cuando anunciaron que habían recibido señales radiales de alguna supercivilización en el espacio. Estas señales, dijeron, eran ordenadas e indicativas de inteligencia interplanetaria. Más adelante, otros radioastrónomos descubrieron que estas señales venían de cuerpos celestes que ahora conocemos como cuásares. Otras extrañas señales de radio no han sido tan fácilmente explicadas. El Dr. Hugh Mansfield Robinson, durante experimentos de radio, en 1921, recibió señales inteligentes en la longitud de onda de 30.000 metros. Ernest B. Rogers, el ingeniero a cargo de la prueba, se sintió obligado a declarar que las señales eran de origen extraterrestre, ya que no habían instrumentos de transmisión de esta potencia en la Tierra en ese tiempo. En 1939, un radioastrónomo aficionado llamado Grote Reber reportó estar recibiendo fuertes señales tipo Morse del espacio. Él había construido una antena de 30 pies en Wheaton, Illinois, y dijo que a menudo escuchaba las señales durante 8 horas. Parecían venir de un lugar específico en el espacio. Ninguna de estas tempranas y misteriosas señales ha sido explicada. Tal vez la verdad ha sido mantenida en secreto. Según los diarios personales de Tesla, extrañas transmisiones de voz escuchadas a través de su receptor especial de radio, discutían sobre el calentamiento del planeta.
Tesla también tuvo la impresión de que las misteriosas voces estaban favoreciendo este calentamiento y que pudieran realmente haber acelerado el proceso, mediante el desarrollo del motor de combustión interna. Tesla puede muy bien haber sido el primer humano en conocer lo que hoy en día referimos como calentamiento global y efecto invernadero. Tesla, convencido de que las voces que estaba recibiendo eran de una fuente hostil extraterrestre, comenzó un plan para desarrollar un medio de energía que no usara la quema de madera o los combustibles fósiles. Una fuente de energía que fuera limpia e ilimitada y que prevendría de contaminantes hechos por el hombre, que llenaran la atmósfera y causaran la retención del calor del sol. Nikola Tesla se volvió consciente, a comienzos del siglo XX, de que el planeta se estaba calentando, tanto que en las primeras décadas del siglo XXI consideraba que la Tierra sería casi inhabitable para la especie humana. La fuente de información de Tesla eran las extrañas voces que estaba registrando en su receptor de radio, especialmente adaptado. Tal vez voces procedentes del futuro o del pasado. Estas misteriosas transmisiones de voz fueron el resultado de la investigación de Tesla sobre las extrañas señales de radio que él recogió durante sus experimentos en Colorado Springs durante 1899. Para entonces Tesla había mejorado su equipo receptor para permitirle recoger transmisiones de voz. Sin embargo, estas voces estaban siendo escuchadas en frecuencias que se suponía no estaban habilitadas para esta clase de transmisiones. Pero, sin embargo, allí estaban. Tesla escribió que estas voces eran de hombres de otros mundos. Y añadía, sorprendentemente, que pertenecían a hombres que habían vivido en la Tierra alguna vez en su prehistórico pasado, que habían desarrollado la tecnología para colonizar el espacio próximo y que estaban todavía interesados en los habitantes del planeta Tierra que habían dejado atrás. Estos hombres habían colonizado el planeta Marte y mantenían bases en la Luna. Otros habían ido más lejos en el espacio, fuera de nuestro sistema solar, a explorar la galaxia. Habían decidido que la Tierra iba a convertirse en una reserva, por así decirlo, para permitir que la naturaleza retomara su curso y para que evolucionaran nuevas especies que llenasen el vacío dejado por la partida de sus antiguos habitantes. Sin embargo, algunas cosas no fueron dejadas solamente al azar de la naturaleza. Aquellos antiguos hombres decidieron dejar atrás algunas muestras de sí mismos en la forma de nuestros remotos ancestros. La descripción de Tesla del resembrado del planeta Tierra con homínidos inteligentes suena mucho a manipulación genética, tal como indican los antiguos mitos sumerios. Esto podría explicar por qué los informes sobre ocupantes de ovnis, de supuesto origen extraterrestre, indican un parecido tan grande con nosotros. La mayoría de los contactos con seres que salen de los ovnis, hablan de su apariencia parecida a la humana. Con muy pocas excepciones, todos los supuestos extraterrestres poseen rasgos muy humanos. Una cabeza con 2 ojos, una nariz y una boca, 2 brazos, 2 manos con 5 dedos cada una, 2 piernas y pies. Muchos han sido reportados ser tan humanos en su apariencia que son indistinguibles de los humanos normales. Tal vez esto sea porque en realidad son humanos, los humanos de la antigüedad. Tesla murió antes de la oleada de ovnis después de la Segunda Guerra Mundial, pero sus descripciones de los supuestos extraterrestres tienen una gran semejanza con los ocupantes de ovnis. Tesla teorizó con la idea de que los problemas de contaminación que se estaban desarrollando en la Tierra estaban siendo monitoreados por extraterrestres, quienes estaban analizando la Tierra y sus habitantes. Tesla no estaba seguro sobre si estas inteligencias extraterrestres eran hostiles, amistosas o indiferentes. Él no tenía una clara evidencia de que la información que había estado recibiendo era objetiva. De hecho, Tesla escribió a menudo que, si no fuera por la manera inusual en que estaba recibiendo la información, la habría descartado hace mucho tiempo como desvaríos de un loco. No obstante, Tesla estaba lo suficientemente intrigado para dedicar la mayor parte de sus últimos años a su investigación y a las invenciones orientadas a las transiciones de voz que estaba recibiendo de sus marcianos. Algunos investigadores han atribuido la iniciativa de Ronald Reagan de la defensa del espacio a una derivación de la Alternativa 3. Este proyecto especial consistía en construir un sistema de armamento espacial, no para defenderse de los misiles nucleares soviéticos, sino para defenderse de una amenaza de fuerzas hostiles extraterrestres. En Génesis revisado, Zecharia Sitchin sostiene que los líderes mundiales han estado alerta considerando que hay más de un planeta habitado en nuestro sistema solar y que son conscientes de que no estamos solos. También afirma que solo este conocimiento puede explicar los increíbles cambios que han estado teniendo lugar de manera acelerada. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.
Super Crack Estrella presenta. Todos sabemos que el único lugar en el mundo que nunca podrás ver es la Antártida. Ni teniendo todo el dinero del mundo te dejarán ir. Un lugar más grande que Europa, donde apenas hay 1000 científicos y todos puestos allí a dedo. Las explicaciones que nos dan de la razón por la que no se puede ir a la Antártida son ridículas. Una de esas razones es el clima extremo de la Antártida. ¿Cuántas personas expertos en montañas pudieron subir al Everest? No digo subir a la cumbre, pero sí llegar hasta la fase 2, cada año unos 3000. Me quieren hacer creer que estas personas no están capacitadas para poder ir a la Antártida. Todo una mentira. No quieren que sepamos lo que allí hay escondido. Es también muy curioso que el país que está más cerca de la Antártida, Nueva Zelanda, esté en poder de los ingleses. Alguien me dijo en una ocasión que Estados Unidos nunca dejó de ser una colonia inglesa. Inglaterra controla todo lo que pasa por la Antártida y el país más cerca, Nueva Zelanda, está en poder de ellos. Ya sé que Chile, Argentina se sienten, y con razón, que la Antártida es parte de ellos. Pero sinceramente sabéis que algo tienen allí y no quieren que lo sepamos, y Inglaterra controla esa zona. Los rusos, chinos, Chile, Argentina, y muchos más países tienen bases allí, pero ellos también participan en la ocultación de sea lo que sea que esté allí. En cierto modo Nueva Zelanda es necesario para los ingleses, para tener un control total sobre la Antártida y controlar el mar, la inmensidad del océano Pacífico y último retazo de tierra antes de alcanzar la helada Antártida. Se compone de más de 700 islas, entre las que destacan principalmente dos. La isla norte, donde se encuentran las ciudades más importantes, entre ellas Auckland y la capital del país, Wellington. La realidad Matrix en la que vivimos está en la Antártida. Pero además es tan evidente de la necesidad de tener el control de estos países por parte de los ingleses, para tener el control marítimo de la Antártida. Miremos otro lugar bajo el control inglés. Malvinas, una puerta para conquistar el mar y la Antártida argentina. A partir de su dominio en las islas, Gran Bretaña comenzó a extenderse en el mar argentino y a depredar recursos hidrocarburíferos y pesqueros. A su vez, confeccionó un reclamo de lo que denominan territorio antártico británico. La realidad es que en este lugar, las Malvinas, es un lugar perfecto para realizar unas pinzas entre Nueva Zelanda y las Malvinas, para el control de la Antártida. Inglaterra controla la realidad Matrix y esa realidad que no quieren que veas está en la Antártida, y hay muchos países que son cómplices de este gran secreto que se encuentra allí. Hace pocas semanas, ante la proximidad de un nuevo aniversario de la guerra, integrantes de la Comisión de la Memoria viajaron a Malvinas. Tras esa visita, Adolfo Pérez Esquivel, quien presidió la comitiva, comentó en varios medios nacionales su sorpresa por la gran base militar, conocida como Mount Pleasant, que pudo ver en la isla. Y en uno de los museos que recorrió en su estadio, un mapa llevaba una leyenda que le llamó la atención. Nuestro próximo objetivo es la Antártida. Hay que aclarar esta frase. Nuestro próximo objetivo es la Antártida. Esto no quiere decir tener el control de la Antártida, porque ya lo tienen desde hace mucho tiempo. El objetivo en la Antártida tiene que ver con lo que está pasando allí, que es muy grave, y tiene que ver con el deshielo. Un mundo que estaba encerrado en ese hielo está saliendo. Y no creo que sea bueno para nadie. La Antártida es el continente más austral de la Tierra, y con sus 14.000 kilómetros cuadrados es el cuarto más grande, después de Asia, América y África. Sin embargo, por su lejanía y clima hostil, fue el último continente en ser descubierto por el hombre. Avistada por primera vez en 1820, la Antártida está escasamente poblada y sus habitantes deben regirse por el Tratado Antártico, firmado en 1959, que prohíbe actividades militares, extracción de minerales y apoya la investigación científica, entre otras cuestiones. El Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados, colectivamente denominados como Sistema del Tratado Antártico, regula las relaciones internacionales con respecto a la Antártida. Para los propósitos del sistema del Tratado Antártico, la Antártida es definida como todas las tierras y barreras de hielo ubicadas al sur del paralelo sexagésimo. Curioso, ellos mismos usan la palabra barrera, como muchos que mantienen la teoría de la Tierra plana, donde en la Antártida estaría una especie de barrera donde una cúpula celeste cubriría la Tierra, pero esto es ya otra historia. El tratado fue firmado en Washington después de Cristo, capital de los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 1959, y entró en vigor el 23 de junio de 1961, al depositarse el último de los instrumentos de ratificación de los 12 signatarios originales.
El gobierno de los Estados Unidos es el depositario del tratado, mientras que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en la ciudad de Buenos Aires en Argentina desde su creación en 2004. Los firmantes originales fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. Bueno, aquí tenéis la lista de los países cómplices de la ocultación de lo que ocurre en la Antártida. Ahora hablemos de la película Alien Covenant. En la primera escena de la película podemos ver un paisaje que recuerda mucho a la Antártida pero sin hielo. Recordemos que la película Alien Covenant es una escapada de la Tierra en una nave nodriza para colonizar otro planeta. En la película no especifican por qué quieren escapar de la Tierra, pero ese paisaje de montañas sin hielo es una pista que nos deja la película. Vivimos en un mundo donde el calor y la sequía están dejando la Tierra como lo está el planeta Marte. En la Antártida no hay hielo, y esto es lo que muestra la película nada más empezar. Esto lo podemos ver en la conversación de Peter Weyland, el líder de Weyland Industries, con inteligencia artificial. En el fondo podemos apreciar la Antártida sin hielo. En 2104, la nave colonial Covenant, con 15 tripulantes, 2000 colonos y 1400 embriones a bordo, se dirige al remoto planeta Origae 6, vigilados por el androide Walter. A 7 años de llegar a su destino, el rodaje y la fotografía fue en Milford Sound en el Parque Nacional de Fiordland, Nueva Zelanda. Pero estar muy atentos a esta noticia del 2016 que tiene que ver con la Antártida y con el argumento de la película, porque con esto demostraré que estoy en lo cierto con mi teoría del fin los tiempo, en el mensaje película. La historia de la película Alien Covenant dice así: en 2104, la nave colonial Covenant, con 15 tripulantes, 2000 colonos y 1400 embriones a bordo, se dirige al remoto planeta Origae 6. Quedaros con el dato de la película en el año 2104, repito año 2104, y ahora escuchar esta noticia de la Antártida. El fin del mundo podría ser en 2100 según un estudio, repetimos año 2100, y cuando dice la película en 2104, la nave colonial Covenant, con 15 tripulantes, 2000 colonos y 1400 embriones a bordo, se dirige al remoto planeta Origae 6, escapan de la Tierra 4 años después del posible fin del mundo según estudio. Casual imposible, miremos la noticia entera. El fin del mundo podría ser en 2100. Estudio. Un estudio publicado en la revista Nature afirma que la capa de hielo de la Antártida Occidental podría comenzar a desaparecer antes de lo que los expertos esperaban. La investigación fue realizada por el Dr. Robert M. de Conto de la Universidad de Massachusetts y el Dr. David Pollard de la Universidad Estatal de Pensilvania, ambas en Estados Unidos. Este deshielo significaría una elevación en el nivel del mar, casi 1 metro más de lo esperado para 2100 y más de 15 metros para 2500. En algunas zonas el nivel podría aumentar a casi 2 metros. El coautor del estudio, David Pollard, aseguró: "No estamos diciendo que sin duda va a pasar. Pero estamos señalando que hay un peligro, y debería recibir mucha más atención". De acuerdo al New York Times, esta estimación es el doble de la que hicieron las Naciones Unidas como el peor escenario al que nos enfrentaríamos en dicho año. Además, el artículo destaca que la situación sería peor para quienes vivan más allá del 2100, porque los científicos han documentado tales circunstancias, pero la mayoría habían asumido que sería imposible alcanzar dichos niveles de deshielo tan extremos en los próximos años. Si las emisiones de contaminantes continúan en un nivel alto de aquí al 2100, el efecto sería, probablemente, el aumento en el nivel de las costas del mundo, ahogando muchas de sus grandes ciudades y quienes habitan en ellas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, el mensaje es muy claro por parte de la película. En el 2104, se termina todo y las langostas alien saldrán del pozo de la Antártida. La Antártida y los ángeles encarcelados y caídos del libro de Enoch. El 14 de marzo de Noticias Israelí Vivo publicó una historia provocativa titulado Los ángeles caídos encarcelado en la Antártida y todavía están vivos. El comentarista, Steven Ben-Nun, analizó el apócrifo libro de Enoch, que describe las experiencias de Enoch, un pre-diluvianos figura bíblica, que fue llevado a los cielos para presenciar y jugar un papel clave en un conflicto mayor celeste. Enoch se convirtió en el principal intermediario entre los dos lados del conflicto entre los ángeles caídos, y el rey de los ángeles al servicio de una deidad todo sabiendo conoce como el Señor.
Hubo múltiples problemas en el conflicto como ángeles caídos entre cruzamiento y barra o la realización de experimentos genéticos con la humanidad, y la transmisión de conocimientos y tecnologías prohibidos a la civilización humana aún en desarrollo. El libro de Enoch comienza con la llegada de 200 Fallen Angels en la zona del Monte Hermón, que limita con el actual Líbano y Siria. Los ángeles caídos comenzaron entre cruzamiento y barra o la modificación genética de los habitantes locales, mientras que los ángeles caídos habían establecido un puesto de avanzada en el Monte Hermón, que era la Antártida, que iban a ser retirados en última instancia, después de perder la batalla del cielo con los ángeles justos, según el análisis. Enoch fue llevado a presenciar eventos celestes en la Antártida, y vi los vientos en la tierra que soportan las nubes y vi los caminos de los ángeles. Vi al final de la tierra, el firmamento del cielo arriba, y yo fuimos hacia el sur, y que ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, y aquellos hacia el este eran de piedra de color, y uno era de perla, y una de piedra de curación, y aquellos hacia el sur, de piedra roja, y el del medio alcanzado al cielo, al igual que el trono del Señor, de antimonio, y la parte superior del trono era de zafiro. Lo que es interesante en el pasaje anterior es que Enoch se refiere a un lugar que ardía día y noche. Esto se ajusta a la descripción de la Antártida durante la temporada de verano del hemisferio sur, cuando hay luz de 24 horas. En cuanto a las 7 montañas, esto parece referirse al Monte Vinson en la cordillera Sentinel de la Antártida. Monte Vinson es la montaña más alta de la Antártida, y está situado hacia el centro de la gama Sentinel. Hubiera destacado tan espectacularmente con sus picos nevados en la antigüedad, como lo hace hoy. Con respecto a la alineación sur y el este de los 6 montañas adyacentes al Monte Vinson, descritos en el libro de Enoch, esta era su alineación antes de la inundación catastrófica, que coincidió con un cambio de eje de rotación de la Tierra. Los ángeles caídos esté con vida en su prisión Antártida plantea una posibilidad intrigante. El libro de Enoch describe un futuro año de misterio cuando se liberan. ¿Es este un evento dentro de poco vamos presenciar? Según la película esto sería en el 2104. Si los ángeles caídos pre-adamitas son despertados, liberado, entonces no hay duda habrá una necesidad de tratar con ellos y su híbrido fuera de la primavera sobre qué papeles son para jugar como la humanidad despierta a la verdad de su historia, y la manipulación por parte varios grupos extraterrestres y familias de linaje de élite. Un saludo y si el video te gustó pulgar arriba.